El, el examen de todas maneras va a ser presencial porque aparentemente hay una pelea entre operadores de estudiantes y la federación, según comunicado que me ha llegado, desde lo que va a pasar a Carelis, es que el día de mañana, el día de mañana es 10, ¿no? El día de mañana debería elegirse la nueva junta directiva de la Federación Universitaria San Marcos, y las personas que ven que no pueden ganar han querido tomar la puerta, u operadores de algún dirigente, y han ido los dirigentes actuales de la FUS y los han sacado. Según ellos, ya están normalizadas las puertas. Se supone que mañana va a haber días normales y por lo tanto el lunes y martes igual. ¿Ok? Por lo menos eso es lo que tenemos información hasta ahorita. Mañana ya veremos, ¿no? Entonces, me preocupa el examen. A mí me falta redondear la parte de análisis de sensibilidad, porque el análisis de sensibilidad y riesgo, diríamos que todos los consultores de proyectos de inversión, cuando de alguna u otra manera llegamos, se está viendo en la pantalla, ¿no? Sí, profesor, eso sí se está viendo Ya, normal. ok. Entonces nosotros hasta la fecha hemos desarrollado, el curso ha comprendido el desarrollo de un estudio de preinversión, teniendo en cuenta que el estudio de preinversión tenía formulación, preparación y evaluación de proyectos. Y entonces nosotros hemos concluido con la presentación de, por decirles, un flujo de caja del proyecto con los criterios de evaluación, ¿no? Y hemos discutido incluso cuando se usa cada uno de los criterios, ¿no? Habíamos dicho que se usa el BAN cuando el proyecto no es repetible, cuando el proyecto es independiente y cuando el proyecto es mutuamente excluyente. Habíamos dicho que el TIR hay que tener cuidado con el TIR porque tiene más condicionantes de no usarlo que usarlo. ¿Cuándo se debe usar el TIR? Cuando los proyectos son independientes y cuando los flujos de caja son convencionales. Un flujo de caja convencional en un proyecto de inversión, el primero es la inversión, que es un egreso, y el resto de periodos debería presentar el flujo de caja positivo. Pero como a veces hay cambios de signos en el flujo de caja, eso hace que a un flujo de caja no convencional, y ahí es cuando no se debe usar la TIR. La TIR va a expresar siempre lo mismo que el BAN, sin embargo su expresión es de rendimientos que genera el dinero que está invertido en el proyecto y por lo tanto es un porcentaje. Mientras que el BAN, si el BAN es mayor que cero, el proyecto se acepta. En el caso de la TIR habíamos dicho que lo comparamos con el costo del dinero. Y entonces, si el rendimiento es mayor que el rendimiento del dinero, evidentemente el proyecto se hace. Y por ahí también habíamos hablado también de otros indicadores como el periodo de recuperación del capital está normal y dinámico, es decir, sin considerar el valor de dinero en el tiempo y considerando el valor de dinero en el tiempo, que significa considerar el riesgo o la pérdida del valor de dinero en el tiempo, ¿no? Y también habíamos visto que cuando existen proyectos que comparamos, que son mutuamente excluyentes y que pueden ser repetibles, incluso fraccionables, y que pueden repetirse hasta el infinito, evidentemente hay dos instrumentos por tomar en cuenta, que es el valor anual equivalente y el valor presente al infinito. También habíamos dicho en nuestras últimas clases, habíamos hecho ejercicios, que el índice de rentabilidad y el índice del valor actual neto se usa esencialmente cuando queremos jerarquizar los proyectos
y siempre que tengamos restricciones presupuestales. Entonces, por eso que hablamos de los criterios de evaluación frente a las diferentes evaluaciones que pudiéramos decir. Esas diferentes evaluaciones están en función del objetivo de evaluación respecto a los distintos stakeholders. Entonces uno puede evaluar un flujo de caja respecto al proyecto de inversión, respecto a que si el proyecto es bueno o malo, o respecto a que si el inversionista le conviene o no le conviene, o si al financista le conviene o no le conviene invertir en el proyecto. Entonces hasta ahí quedamos. Evidentemente el flujo de caja va a reflejar los ingresos y egresos. Imaginémonos que lo hemos hecho con toda la rigurosidad de la información y del tratamiento de las herramientas para elaborar el flujo de caja y presentamos que el proyecto es rentable. Ese flujo de caja, en realidad podríamos decir que es una entre muchos flujos de caja que podrían darse, porque el flujo de caja refleja los ingresos y egresos durante el horizonte de vida del proyecto, y ahí los ingresos y los egresos pueden sufrir algún tipo de variación, ya sea por política interna de la empresa, ya sea por efectos del entorno del proyecto. Por ejemplo, hoy en nuestra economía, que va a asumir una nueva administración, entonces veremos cuál es su política económica, cuál es su política social, cuál es su política monetaria. De repente, si estamos planteando un negocio, lo puede favorecer o no lo puede favorecer, pero son aspectos que te van a generar un cambio en los beneficios, un cambio en los ingresos y un cambio en los egresos. Y esos cambios es muy difícil de poderlos identificar y determinarlos a ciencia cierta. Por eso que existe un alto nivel de riesgo o incertidumbre que puede incidir significativamente en los resultados del negocio. Entonces, la decisión de hacer o no el proyecto solamente en base al flujo de caja que encontramos que se hizo con toda la rigurosidad, como digo, con todas las fortalezas estadísticas y conceptuales. Sin embargo, esa es una de las caras de que se puede dar en el mercado. Por eso es importante reconocer que en los proyectos de inversión, en los años en que se va realizando el proyecto, en el propio periodo de ejecución y en el propio periodo de funcionamiento, pueden surgir distintas variaciones en algunas variables relacionadas con el proyecto. Y eso hace impredecible con exactitud medir esos cambios. Por eso va a subsistir siempre un riesgo o incertidumbre en los flujos de ingreso y en los flujos de egresos de la propuesta de inversión y de la propuesta del negocio. Entonces, es muy posible que algunos hechos lo podamos estimar su expresión dentro de la afectación en el proyecto por hechos acontecidos anteriormente, y podemos, a través de las probabilidades, podemos predecir la ocurrencia de algunos eventos y podemos de repente medir el impacto que puede tener en el proyecto, pero también de repente habrán otros hechos que puedan ocurrir también. Por ejemplo, lo que sucedió, el hecho que cerraran el canal de Hormuz, que significó para todo el mundo una elevación del nivel de precios del petróleo, porque se controlaba la producción, exportación mundial del petróleo, y por lo tanto afectó la economía mundial. Y así pueden suceder otros hechos que pueden afectar de manera singular y específica el proyecto, por hechos que tú no lo puedes prever, y entonces esa probabilidad de que ocurra es alta, hoy más que nunca. Por eso diríamos, pudiéramos decir que el riesgo e incertidumbre son sinónimos.
¿Tú qué dices, Juan Pablo? ¿Pudiéramos decir que riesgo e incertidumbre son sinónimos? No. Recordemos que el riesgo, como son criterios en la proyección de flujos de caja, nosotros podemos tratar de reducirlos con diferentes propuestas. Pero la incertidumbre es la idea de que hay eventos futuros que no se pueden evitar, por más que tú busques reducirlos. Así es. Entonces, eso hace que cuando terminamos un proyecto, no solamente debemos decir nuestro flujo de caja es este y nuestra rentabilidad es este. No. Tenemos que incorporar algún mecanismo que nos permita cubrirnos de alguna manera sobre esa incertidumbre o riesgo que puede darse a la luz de los resultados de la propia ejecución del proyecto y funcionamiento del proyecto. Hay métodos determinísticos y métodos probabilísticos, que nosotros por el tiempo vamos a hablar un poco de los métodos determinísticos, pero diríamos, tenemos que en el proceso de formulación del proyecto, tenemos que hacer un análisis de sensibilidad del riesgo, de la eventualidad de algunos cambios que pudieran sucederse, y por lo tanto deberíamos tener algún tipo de método que nos permita determinar eso, ¿no? Evidentemente, la evaluación del riesgo asegurable, o sea, que una obra pueda ser asegurada, por ejemplo, la interoceánica, se aseguraron algunos puentes, no todos. Y entonces en los puentes que hubo avenidas muy grandes y se lo llevó, el seguro pagó. O sea, ahí el riesgo está siendo cubierto y no tiene problemas. Es un tema de tiempo y es un tema de ejecución del seguro, y lo único que tienes que hacer es poner la prima como parte de tu costo, parte de tus egresos, y por ahí resuelves ese tema del riesgo. Sin embargo, no todas las obras, no todos los proyectos son susceptibles de poder asegurar, a pesar que existe mucha oferta de seguros, ¿no? Porque la valoración porque el proceso de valoración de la obra en el momento que pueda suceder es muy difícil de cuantificar. Es un escenario que habría que determinarlo, porque el seguro te asegura por un monto y sobre determinado tipo de condiciones. Entonces ahí, diríamos, hay que estudiar bien el tema, y entonces podrás encontrar de repente seguros para determinados tipos de obras. Y cuando el riesgo es grande, el seguro no entra. Por ejemplo, la interoceánica del norte, que atraviesa la selva virgen de nuestra, el seguro no quiso asegurar los puentes, porque como los cerros son jóvenes, entonces las grandes avenidas de agua en temporales grandes, como que se diluyen esos cerros y se arman otros cerros, como que los cerros caminan, como que el contexto del terreno se mueve tanto y el riesgo es tanto, y medir ese riesgo resulta muy oneroso, y por lo tanto las aseguradoras internacionales no entraron, pero sí entraron para asegurar los puertos, los puentes y determinados artes de la carretera de la interoceánica de Cusco-Puno, por ejemplo. Es decir, sí hay seguros, pero no siempre pueden entrar. Entonces, pero diríamos, lo que nos interesa a nosotros para poder cerrar nuestro estudio, si hemos realizado todo nuestro estudio, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio económico financiero, hemos presentado el flujo de caja, hemos dicho que el proyecto es rentable, podemos evaluar el riesgo. Por ejemplo, podemos calcular el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es estimar, frente a una variación, el valor presente neto debe ser cero. El punto de equilibrio en proyectos en flujo de caja
estamos hablando que el valor presente neto es cero. O sea, ni ganas ni pierdes. ¿Ok? En ese momento tú encuentras el punto de equilibrio. Y lo otro es que determines con un criterio técnico las variables más susceptibles de modificarse, más impactantes dentro de los resultados del proyecto, y entonces podemos usar una evaluación unidimensional, bidimensional y multivariables, incluyendo escenarios, ¿no? Ese, diríamos, son parte de los métodos no probabilísticos que pudiéramos hacer un análisis de riesgo, de sensibilidad y riesgo, para poder determinar, para poderlo incorporar como capítulo último en nuestra propuesta de inversión en nuestro proyecto. Evidentemente, hoy por hoy existe mucho material y plataformas, diversas plataformas para poder medir las inversiones desde el punto de vista probabilístico, ¿no? Eso, diríamos, lo dejamos como posibilidad, y aquel que se va a especializar en finanzas seguro que va a llevar un par de cursos relacionados con los riesgos financieros probabilísticos, ¿no? Pero lo importante, yo quiero que quede el mensaje de la necesidad de incorporar dentro del proyecto el riesgo en la evaluación de proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente? De manera muy escueta, debemos identificar las variables focales, las cuales son determinantes, que conocemos que tienen un impacto directo sobre la rentabilidad del proyecto, y entonces podemos usar valores mínimos, valores máximos, podemos usar intervalos para decir, entre variación de este intervalo no debe salir. Entonces el gerente, cuando empieza a funcionar el proyecto, tiene que dictar de medidas de política interna dentro de su estructura y estrategia comercial, incorporar y tener un seguimiento de esas variables que no deben ir más de este mínimo o más de este máximo como costos o como beneficios, porque eso te puede alterar los resultados del proyecto. Igual podemos usar el método del punto de equilibrio, hacemos algunas variaciones en aquellas variables del proyecto que resultan ser siempre críticas. El concepto de crítica es el concepto en que más variabilidad puede tener, y es lo que tenemos que calcular, qué variabilidad puede adoptarse. Puede ser monto de inversión, puede ser estructura financiera, puede ser precio, puede ser cantidad, puede ser toda aquella variable susceptible de modificar según una estructura productiva del negocio y que puede afectar la rentabilidad del proyecto. Entonces nosotros, lo que vamos ahorita a dar una mirada, es hacer el análisis del punto de equilibrio, hacer análisis unidimensional y bidimensional, y lo vamos a trabajar en Excel, todos ellos, todas esas variables en relación a los criterios de evaluación que lo hemos visto, y eso vamos a tratar de medir ese impacto, ¿no? Evidentemente, como todo en la vida, tiene ventajas y tiene desventajas. Excel nos ayuda mucho a aplicar y entender mejor estos movimientos y estos resultados. Igual como es determinístico, los escenarios optimista, pesimista, la tenemos que asumir, y para eso tenemos que establecer criterios que definimos cuál es la situación óptima, cuál es la opción más pesimista, y a partir de ello poder diseñar nuestros nuevos flujos o nuestras nuevas variaciones o tablero de control. Podríamos hacer también un tablero de control. Entonces, haríamos un análisis unidimensional, bidimensional, y también haríamos un análisis multivariables, teniendo presente escenarios
que se pudieran presentar en el desarrollo del proyecto. ¿Ok? Y eso lo vamos a hacer haciendo el ejercicio 51. Lo sé muy rápido, ojalá que nos permita hacer este ejercicio tiene doble objetivo. Un objetivo es repasar los indicadores con números muy fáciles de manejar, revisar las herramientas, porque en el examen vamos a dar un flujo de caja como este ejercicio o parecido a lo que hemos desarrollado, y les voy a pedir pues que determinen desde el punto de vista económico y financiero el negocio, ¿no? Entonces, ojo, aquí tenemos que tener bien claro el concepto económico y el concepto financiero. ¿Ok? Muy bien. Entonces, denle una leída mientras que nos pasamos al... Este no es. Este tampoco. Ah, no lo he abierto. ¿Abrieron su página Excel? Sí, profesor. Ya. Bueno, en mi caso sí. Ya, este es lo que tenemos. Este 28, si bien no lo hemos hecho, lo hemos explicado junto con el 44 y junto con el 62. Este lo hicimos ayer o el martes. Y este lo hicimos también, creo, la semana pasada, ¿no? Entonces nos queda por mirar el 51. ¿El 53 hicimos? Sí, creo, ¿no? Sí, profe, lo hicimos el martes. Sí, el día martes, justamente. ¿El 61 también? ¿Lo hicimos? El 61 no lo íbamos a realizar. No, no lo hemos hecho. Ya, ese podemos hacer rapidito. Ya está. Vayamos a hacer el 51. Por favor, pónganse en la matriz. ¿Ok? A ver, un amigo dice, sabiendo que está por concluir sus estudios, desea que lo ayude a determinar si le conviene impulsar un nuevo negocio de solo 3 años, ¿no? El negocio solo de 3 años. Años operativos solo 3 años. Tres años de funcionamiento u operación, al término del cual se liquida, por lo que de acuerdo a los estudios que realizó dicho negocio se puede implementar con una inversión inicial de 150. De los cuales se ha previsto para la adquisición de activos fijos el 80% de la inversión. Y el saldo permitirá disponer, el saldo permitirá disponer de los medios para destinarlo al inicio de la operación del negocio. En otras palabras, es otra forma de decir inversión de capital operativo. 20%. ¿Ok?
Se pretende lograr un financiamiento del 40% de la inversión. Porcentaje de la inversión, 40%. Con una tasa efectiva anual del 10%. Cuyo periodo de repago es 3 años. ¿Ok? Su periodo de repago es 3 años. Espera que la utilidad operativa del negocio, sin considerar la depreciación lineal, la utilidad operativa del negocio sin considerar la depreciación es de 130.000. Utilidad operativa, 130.000. Y que al final podrá lograr una reventa de los activos fijos que, dicha sea de paso, tiene una vida útil de 4 años. La vida útil del activo, 4 años. Y de por lo menos logrará unos 30.000. La venta al final será 30.000. ¿Ok? De acuerdo con la información disponible, el nivel de impuesto a la renta es de 30%. 30%. Y el costo de oportunidad es 12%. Costo del accionista, el costo de oportunidad, 12%. Construir el flujo de caja libre y el flujo de caja de accionista, así como determinar si conviene el negocio desde el punto de vista económico y financiero. Lo que quiere decir que me está pidiendo van económico, TIR económico, van financiero y TIR financiero. ¿Ok? Calculemos primero la depreciación. La depreciación está relacionada con los activos fijos, así que hay que sacar la depreciación primero. ¿Ok? ¿Estamos? Vayan haciendo, si no, mancamos. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Todos? Sí, profe. Bien. Ya. Calculamos la depreciación. La depreciación es activos fijos sobre periodo de vida del activo, 4. 30.000. ¿Ok? Ahí puse un mensajito. ¿Ok? Para que lo tengan. Le va a ser útil el día del examen. La utilidad, vamos a construir nuestro flujo de caja, bajo el método de NOPAT, vamos a construir el NOPAT. La utilidad operativa sin depreciación es a partir del año 1, que es los 130.000, ¿ok? Lo fijamos y lo copiamos. Ya les dije que este ejercicio, la parte numerológica es muy directa, muy sencilla para poder entender los conceptos. La depreciación es un egreso, es un gasto no desembolsable, lo hemos calculado, simplemente lo copiamos. ¿Ok? Entonces la utilidad operativa es igual a la suma y resta de la utilidad con la depreciación. Los ingresos por venta de equipo, ¿en qué momento se ubican? A ver, voy a ver la lista. Voy a preguntar, si no, me van a salir los mismos nombres. Un segundito. Yo se supone que tengo escuñas de notas. Un Dios de rana. Un segundito. ¿Qué te parece aquí? Aquí están las notas incluso. Ya están. Alejandro. ¿Está Alejandro? Sí, no.
Bien. No me está pidiendo el ingreso por venta de equipos. ¿En qué celda me pongo? En la final, en el año 3. Ya, F30. ¿Ok? Entonces, la venta de equipos, traigo lo que va a vender, que está aquí este dato. Venta al final del periodo. Tú mismo, el egreso por valor en libros, ¿qué es? Bueno, este es un egreso. Este es el valor en libros. No debe poner egreso para que no se sepa, ¿no? Es egreso, pues, ¿no? Es valor en libros. ¿Dónde nos ponemos tú mismo, Alessandro, por favor? Al final también, si no me equivoco. Ya. El No, y díctame, ¿cómo lo calculo? menos, menos, entre paréntesis, el activo fijo. ¿El valor del activo fijo? Ajá. O sea, primero ponemos un menos al inicio de la fórmula. Ok. Ponemos un menos. Ya, entre paréntesis, el valor del activo fijo, 220.000. Ya. Menos 3, que sería Los años. los años, por lo que vendría a ser la depreciación anual. Ya está. Ok. Ya está. Yo le apreté, no sé qué lectura me salió de Excel, pero seguro que hay una cuestión de reciprocidad. Bueno, sacamos la utilidad. Fíjense que estamos aplicando todos los conceptos, pero es muy reducido en términos de... Sacamos el impuesto a la renta. ¿Cuánto es el impuesto a la renta? Ahí está. Es 30% por 100.000. Lo fijamos y lo copiamos. Sacamos la utilidad neta. ¿Ok? Esto es igual como que los datos que pudiéramos tener, más diríamos, ¿no? Ya. El flujo de caja libre por medio del NOPAP, recuerden, el flujo de caja libre por medio del NOPAP, recuerden, eso lo vimos en esos apuntes. Aquí están. Evito NOPAP. Más depreciación, menos impuestos, te da flujo de caja operativo. Ese es el que estamos usando. ¿Ok? Entonces jalamos la utilidad neta. La jalamos. Le sumamos la depreciación. Le sumamos la depreciación. Y nos da el NOPAT. El NOPAT es la utilidad operativa después de impuestos. No se olviden. Y la utilidad operativa después de impuestos, recuerden que es el capital operativo neto de trabajo, el capital operativo neto de trabajo más los activos fijos. Recuerden que es eso. Es un poco lo que debieron hacer en análisis financiero. Ok, la inversión, estamos construyendo el flujo de caja. La inversión de qué? La inversión de activo fijo, 120. Todo lo tenemos que vincular porque vamos a hacer sensibilidad. Nada lo podemos tipear. ¿Ok? La recuperación del capital de trabajo va a ser esta inversión es menos, están desatentos todos. Esta capital de trabajo es menos porque es un egreso.
y se recupere el capital de trabajo y la recuperación del activo. ¿Cuál es la recuperación del activo? Es esto que está acá, el valor en libras. El activo fijo. Claro. Entonces tenemos que la suma esto, y lo jalamos. Ojo, este es el flujo de caja económico, ¿ok? Y sobre este flujo de caja económico es el que voy a calcular el van económico, el TIR económico, ¿ok? ¿Y qué mide el flujo de caja económico? El flujo de caja económico mide los ingresos y egresos generados por el proyecto. Mide el esfuerzo productivo del proyecto. ¿Ok? Y entonces, por eso es que los indicadores de rentabilidad miden los rendimientos del proyecto. Entonces, vamos recuerden que para poder encontrar los indicadores, como el dinero pierde valor en el tiempo, entonces tenemos que encontrar el costo de ese dinero. Entonces, el costo de ese dinero, tenemos que hallar el costo promedio ponderar el capital, o WACC. ¿Ok? Entonces, porcentaje de la deuda, 40%. Porcentaje del capital, 60%. ¿Estamos? Tasa efectiva, 10%. Costo del accionista, 12%. Tasa de impuesto, 30%. Ojo, estoy tomando nota a quienes pregunto. Yadira. Vamos a calcular, Yadira, ¿estás? No está Yadira. Ojo, y cuando yo voy a tomar asistencia y no está, es abandono. Freddy, ¿está Freddy? Ahora no hay nadie. Freddy. Paola, ¿está Paola? Ojo, estoy preguntando a que aquellas intervenciones que hicieron no estaban tan bien, ¿eh? Con esto trato de darle más valor. Miguel Ángel, ¿está? ¿Quién está? A ver. Ya me... O sea que no hay más que... ¿Ah? Qué chiste. Bueno, pues. Raúl, por favor, ¿puedes dictarme cómo los valores que tengo que poner para calcular? Pero ojo que yo tengo que irme a la celda, ¿eh? Aló, Raúl. Ya, pero ¿no puedes hablar? ¿Me puedes indicar? Ah, no tienes audio. A ver, Jonathan,
Tú sí tienes audio, ¿no? Ya. Trata de resolver este audio, Raúl, porque después te voy a preguntar igual. Jonathan, buenas noches, ¿cómo estás? Por favor, ¿me puedes ayudar a hacer el costo promedio? Muy bien. Un segundito. Me olvidé de grabar. Así que recién voy a grabar. Ya, estamos grabando, ¿eh? Muy bien, gracias, Jonathan. ¿Alguien puede decirlo? Ya, yo lo voy a hacer. A ver, ¿quién? Yo tengo la fórmula. Es ¿Quién soy yo? disculpe, bro. Diego Imán. Diego Imán. Hola, Diego, ¿cómo estás? Qué bien, porque tú... Ya, mejor no digo nada. Sigue. Ya, con la fórmula, tú dímelo. Ya es multiplicar el porcentaje de deuda, 40%. Ya, 40%. Por la TEA. Por la TEA. Ya, por paréntesis, 1 menos la tasa de impuesto. No. Al T, claro. Por paréntesis 1 menos la tasa de impuesto. Ya. Por la suma. Más. Ajá, cierra paréntesis más. Ya. Más. Y ahora sí. Los que quedan, pues, se multiplican. El porcentaje del capital por su tasa. Ok. ¿Estamos? A ver. La fórmula es, no la tengo en la mano, pero ustedes la deben tener, ¿no? Ahí está. Para que la miren, porque quiero que me vayan siguiendo, si no, no tiene sentido. ¿Ok? Ojo, este es un ejemplo típico que va a venir en el examen. Todas estas cosas se van a ver en el examen. Imagínense que no lo tengan. ¿Ok? Y no estén confiados de que van a estar con apuntes, ¿eh? Ya, sigamos. ¿Ok? Ya, vamos a calcular el BANE. El BANE va a ser igual. Valor neto actual. Tasa. ¿Qué tasa? El costo promedio ponderado de capital. Los valores, estos valores que estoy llevando al año cero. Y le sumamos el flujo de caja económico. ¿Ok? Ya está. El TIR. Ojo que aquí voy a hacer el tipo, no voy a tener mucho tiempo. El TIR te pide todos los valores, pero el día del examen, recuerden que tienen que hacerlo manual y tienen que hacerlo 2 cálculos, ¿ok? No se olviden, por favor. Índice de rentabilidad. El índice de rentabilidad es igual que la relación beneficio-costo que se hacía antes. Y entonces, el valor neto actual, la tasa, los flujos sobre la inversión. Ya está. Miguel Ángel. Denis. Sandra. ¿Qué significa 1.96, Sandrita? Bueno, como es mayor que 1, significa que el proyecto es rentable. Que el proyecto genera por cada dólar o cada sol o por cada unidad monetaria de inversión, genera un adicional de 0.96 de beneficio. ¿Ok? A favor, sí. Sí. Si fuera menor de 1, significaría que los beneficios son menores que la inversión. Entonces el proyecto no sería rentable. ¿Ok? Sí, profesor. Ya.
Ojo, acostúmbrense a leer, porque para mí no tiene valor si no me escriben al ladito qué significa. Tienen que leerme los indicadores en el examen. Ok. El periodo de recuperación de capital. Jalamos, rapidito lo vamos a hacer, por favor, lo voy a hacer rapidito porque jalamos los flujos. Por favor, me interrumpen si necesitan que aclare algo. Esto siempre va a ser igual porque es en el año 0, ¿ok? Sacamos el valor actual de ese año. Entonces, hablamos de la tasa. Nos pide la tasa. Perdón, nos pide la tasa. ¿Qué he dicho? La tasa, he dicho. Esta es la tasa. Nos pide el número de periodos, este que está aquí. Nos pide un pago que no existe y nos pide el valor final que es 100,000. ¿Ok? Eso la celda lo congelamos, porque es celda, 10%, y lo copiamos. ¿Ok? Sacamos el flujo neto acumulado. ¿El flujo neto acumulado qué significa? Lo que yo debía en el periodo anterior y lo que yo he generado en este periodo. ¿Cuánto me queda de deuda? Es la suma algebraica de estos dos valores. Y así voy mirando. ¿Cuál es el método? El método es que pongo el último año que aparece, que cambia de signo el flujo neto acumulado. Entonces es un año, y voy a calcular los meses. Entonces voy a poner redondear, punto más. Y entonces, ¿qué pongo? Pongo la celda del último año que es negativo sobre el año siguiente el flujo neto descontado. A eso lo multiplico por 12 y le digo que sea número entero. O sea que el 0 significa que es más próximo, ¿no? Y entonces me dice 9 meses. Es un año y 9 meses. Eso quiere decir. ¿Ok? Ya. Ahora vamos a calcular el flujo de caja financiero. Fíjense que el flujo de caja... Profesor, buenas noches. Dime. Nombre ¿puede, y dime. Mel, ¿puede volver a poner la parte de la matriz del PRC? O sea, de cómo salieron los 90.909. Ajá. Ya, lo tengo capturado. 10%, el periodo, número de periodo es este. Ajá. Y de ahí me piden número de pagos, no hay. Y me pide el valor final. El valor final es recuerda que aparece, 100,000 aparece casi a fin de año, ¿no? Uh-huh. Ya. De ahí lo que he hecho aquí es congelar la celda del 10% porque es celda para poderlo copiar, y he copiado la fórmula hacia todo el periodo. Ok. Y para... Y he sacado el acumulado. Diríamos 150 debo y yo he producido 90, ahora debo la diferencia. O sea, no, 150 menos 90 menos 150, debo 59. Y así sucesivamente. ¿Ok? Ok, profesor, gracias. Entonces, la idea de el método es que tú el año lo fijas con el último momento que aparece el flujo neto acumulado negativo. Entonces dices, un año. Pero como todavía hay una parte, hay 59,000 por pagar y que lo vas a pagar en el segundo año, tenemos que mirar en qué momento del segundo año lo pagamos. Entonces, ponemos D69, que es esto que voy a pagar sobre el ingreso del siguiente año, porque el ingreso neto descontado del siguiente año es 82, ¿no? Y eso lo multiplico por 12 y me va a dar
como estoy haciendo la fórmula de redondear, en realidad me ha salido 8.60 y pico, me ha salido, ¿no? Pero ya lo redondeamos de una vez, 9 meses. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profesor, listo, gracias. De que ya. Monto de la deuda. ¿Quién me puede decir cuál es el monto de la deuda? Pero rapidito. Johan, Sí, profesor, sería 60.000. ¿de dónde lo saco? ¿Sabes que no puedo poner 60.000 porque Sí, la deuda es el 40% de la inversión. ya es 40% de la inversión? Ya está. La tasa, ya sabemos que es 10%, la TEA. Ya. Resulta que la empresa te da el primer día del año cero y entonces tu deuda va a empezar en el año 1 y entonces hay que capitalizar esos 60.000 al fin de año. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular el valor final. Te pide la tasa, es 10%. Te pide el número de periodos, es 1. Y no hay pago, pero sí hay valor actual, que es los 60.000 que están ahí. ¿Ok? Entonces pongo los 60.000 y me va a dar 66.000. Es lo que yo debo al final del año 0 para empezar a pagar al inicio del año 1. ¿Ok? El horizonte de repago, ya sabemos que es, ¿cuánto hemos dicho que es el horizonte de repago? 3 años. ¿Ok? Entonces, estos 60.000 son los que me interesa que voy a pagar. ¿Ok? Ya. Aunque en realidad lo he hecho al revés. Aquí es periodo. Estoy leyendo aquí es periodo. Vamos a ponerlo bien. Ya lo hice rápido, pero aquí es periodo. Es un año, les dije, y más bien saqué la fórmula. Aquí es el monto que voy a capitalizar. Lo hago de nuevo. Valor final, la tasa, el número de periodo, el pago no existe y el valor actual es el que está acá. ¿Ok? El valor de la cuota anual, o sea, vamos a calcular el cuadro de financiamiento bajo el método francés. Cuotas iguales. ¿Ok? Entonces, cuota de iguales es pago. La tasa, 10%. Número de periodos, 3. Valor actual, los 60.000. Y te da 26.000. Quiero que me dé negativo. Y te das 26.000 y pico. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Preguntas? Bien. ¿Cuál es la deuda? ¿Cuál es la deuda? La deuda al final del año es 66.000. El saldo al final del año son los 66.000. Y al inicio de este año son estos 60. Estoy haciendo el cuadrito, 66.000. La cuota ya la hemos calculado. Es esta cuota. ¿Ok? Las cuotas son iguales, las copiamos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Vuelvo y digo, esto que aparece con números, con operaciones sencillas, es porque he querido hacerlo así, porque todas las operaciones, igual que sean 10 años, 15 años, de igual manera se hace. ¿Ok? Sacamos los intereses.
es, los intereses es 10% por la deuda. Vamos a usar 6.600 pero es igual, ¿no? Ya, 6.600. En realidad los intereses es sobre el saldo, ¿no? Debí usar arriba para poder el 10% por aquí para poderlo copiar. ¿Ok? Es el único que ya está. La amortización, o sea, amortización también puede llamarse pago de la deuda o del principal. Pago del principal. ¿Ok? O pago de la deuda, como quieran. ¿Ok? Sería, ¿cuánto he pagado de los 66.000? No, perdón, ¿cuánto he pagado de la cuota? 6.600 menos esto es lo que he pagado de la cuota. ¿Ok? ¿Cuánto me queda del saldo de deuda al final del año 1? O en otras palabras, ¿cuál es el saldo insoluto de la deuda? Es los 66.000 menos la cuota. No, menos lo que he pagado del principal. Ya está. ¿Ok? Menos y le puse más. Ya está. Ese es al final del año 1. Y al inicio del año 2 es lo que tenía anteriormente. ¿Ok? Igual va a ser el 10% de la deuda. ¿Ok? Entonces, el pago de principal es menos ¿ok? ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto queda de la deuda? Los 45.000 menos el pago del principal, 24.127. ¿Ok? Bien. Entonces, jalo la deuda del año anterior, calculo los intereses, 10% por la deuda, la cuota menos, me da 24.127, y ya está ahí. ¿Ok? Y ya está. Ok, vamos a construir nuestro flujo de caja. Partimos del flujo de caja económico, que ese lo hemos calculado arriba. Y jalamos todo el flujo. La deuda. ¿Cuál es la deuda? La deuda es 60.000. ¿Ok? Entonces, la amortización del principal ya la hemos calculado. Está aquí. La jalamos. Recuerden que la diferencia entre el flujo de caja económico y financiero es que el flujo de caja meritúa
los ingresos, los beneficios y egresos que genera el proyecto. A ese flujo de caja económico le adicionamos todos los elementos que ha tenido, que tiene que ver con el préstamo, que son los intereses y el pago de la deuda y la ganancia positiva. Los intereses los jalamos y la ganancia impositiva es los intereses, vamos a borrar este de acá, está, multiplicado por la tasa de impuesto, está acá, la tasa de impuesto era C56, y entonces ya está. Nuestro flujo de caja financiero es este valor. Primero, que es un flujo de caja convencional, hay un egreso y después todos son positivos. Quiere decir que se puede calcular el TIR, ¿ok? Vamos a calcular el BAN financiero. El BAN financiero lo calculamos, nos pide la tasa. ¿Qué tasa es la que tenemos que considerar? La TEA. No. La tasa que debemos considerar es el costo del accionista. ¿Ok? Y de ahí nos va a pedir los valores. Le sumamos la inversión. Ese es el BAN. El TIR podemos hacerla con la función. Ponemos financiero y buscamos el TIR. Nos va a pedir que jalemos los flujos. Y ya lo estimamos porque este nos dice que está entre 10 y ahí está. ¿Ok? Ya está. La relación beneficio-costo también va a ser igual. Valor neto actual. La tasa. $12%. Los valores. Eso lo dividimos con la inversión. Y ya está. ¿Preguntas? Los flujos netos los jalamos. Lo copiamos. El flujo neto descontado en el año 0 no cambia valor. Sacamos el valor final o valor actual. La tasa del accionista, 12%. Número de periodos, el pago que no existe y el valor final que está aquí. ¿Ok? Fijamos la tasa y copiamos.
sacamos el flujo neto acumulado y de igual manera como lo hemos hecho en la anterior oportunidad. Bueno, automáticamente aquí ya estaba calculado. Entonces, ¿cuándo es en qué año se ve el último flujo negativo? En el primer año. Entonces, un año y eso lo vamos a mirar, vamos a calcularlo acá. Redondear.com. No. Redondear.más.com. El valor negativo sobre el siguiente flujo que he generado en el siguiente año por 12 por 0 y ya 5 meses, un año y 5 meses. ¿Ok? ¿Preguntas? Ya, rápidamente, recuerden que los indicadores ustedes lo tienen ahí. Si ustedes sacan eso, y tienen los indicadores. Me olvidé decirles que ahí estaban. Ya está. Vamos a calcular los puntos críticos. Cuando decimos que es cero, estamos viendo el punto de equilibrio. ¿En qué monto de inversión se alcanza el valor actual neto económico que sea igual a cero? Entonces, lo que nosotros vamos a mirar es que primero miramos el valor actual neto económico, nos dice que es cero. Entonces nos ponemos nos ponemos ahí, ponemos datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y entonces esa celda que está referida al valor actual neto económico, queremos que sea cero. ¿Ok? Cuando, según lo que nos está pidiendo el ejercicio, es ¿en qué monto de inversión? Entonces, ¿qué monto de inversión tendría que adoptar el proyecto para que el VAN es cero? Aunque ahí, bueno, ya lo voy a hacer, después hago lo que me olvidé. Ok, tomo la inversión y acepto. Ok. Y diríamos estos 369.000 de inversión es para que el VAN sea cero. Wow, chequeamos. Bien. ¿Cómo chequeamos que es correcto? Porque teóricamente sabemos que si el VAN es cero, la tasa de descuento que se utilizó viene a ser la TIR. Y ese es la TIR. 10%. ¿Ok? Entonces está correcto. Lo copiamos. Lo copiamos. Ok. Y volvemos la inversión original aquí, 150.000. Antes de haber hecho ese ejercicio, yo tenía que haber definido cuáles son las variables críticas. Variables críticas son todas aquellas variables, en ese caso, ya, variables críticas son todas aquellas variables, a ver qué pasó acá. Ya. Variables críticas son todas aquellas variables que pueden ser sujetas a modificarse, ¿no? O que diríamos son aquellas variables que desde el punto de vista del análisis económico financiero que se ha efectuado, son variables que son muy tendientes a que sufran variaciones durante el periodo de funcionamiento. Vamos a hacer la inversión, vamos a señalar el porcentaje de inversión de activo fijo
Vamos a señalar la tasa efectiva anual. ¿Qué pasa si cambia la tasa efectiva? Vamos a también a ponerle como tasa de variación el costo del accionista y vamos a poner la utilidad neta que tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? No sé si quisiéramos agregar otro. Es decir, incluso podemos agregar precios, cantidad, lo que ustedes crean pertinente. Vamos a agregar activo fijo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si la inversión llega a ser cero, perdón, si el valor presente neto es cero, es cero, entonces el monto de inversión tendría que ascender a 367. Vamos a hacer un segundo y de ahí vamos a hacer el otro si no nos gana el tiempo. ¿Cuál debería ser la utilidad operativa sin depreciación para obtener un BAN a cero? Entonces nos vamos a la que queremos que se convierta en cero. 143 puede ser el BAN financiero, en este caso he puesto BAN económico. Entonces entro a datos, entro, busca objetivo. Esta variable quiero que sea cero y quiero que cambie la variable, la utilidad operativa, dijimos, ¿no? Le ponemos a aceptar y ya. La utilidad operativa puede alcanzar el valor de 47,000, o sea, de 130,000 hasta 47,000, para que el valor presente neto sea cero. Entonces hay un gran margen, pudiéramos decir, de sensibilidad que va a incidir en el resultado de la utilidad. Vamos a copiarlo. ¿Bien? Ya. 47,416. Regresamos los valores. Ok. Esto era ¿cuánto? ¿Cuánto era? 130,000 creo que era, ¿no? 130,000, ahí está. Ok. Y volvemos su valor original, como está vinculado, vuelve a los valores originales. ¿Ok? Así podemos encontrar los puntos de equilibrio. Pero no solamente podemos encontrar los puntos de equilibrio, podemos decir cuánto sería el valor actual neto económico si alcanzar, perdón, a cuánto debería ser el porcentaje de inversión a ser financiada para lograr un BAN actual económico de 146,000, ¿no? Es igual, nos ponemos en el BAN económico, ponemos datos, ponemos análisis de hipótesis, ponemos buscar objetivo, ya no le ponemos 0, sino 142,000. ¿Ok? ¿Qué celda? Porcentaje a ser financiado. Aceptamos. Y nos dice, que frente a un BAN económico de 142,000, el porcentaje a financiarse bajaría a 34%. ¿Ok? Lo copiamos. $34%. ¿Ok? Bien. Hagámoslo el análisis unidimensional. El análisis unidimensional es que ponemos en esta columna, ponemos los valores que pueden ser cualquiera de los 6
que hemos establecido y que hemos señalado sujetos a cambiarse, pero ojo, tenemos que cambiar el valor. Era 80%, no, era, ¿cuánto era 40% era, ¿no? Sí, profesor, 40%. Ya, 40%. Ok, para que nos devuelvan los valores. Bien, el análisis unidimensional es, no es ni difícil ni complicado. El tema es que hay que, si decidimos, por ejemplo, que sea la utilidad operativa, lo que vamos a hacer es, diríamos, incorporar distintos valores que puede adoptar la utilidad operativa. De acuerdo al estudio que tenemos, podemos decir, por ejemplo, en este caso se ha puesto 70,000 más 10,000 y así sucesivamente, ¿no? Y hemos sacado la utilidad operativa. Entonces, ¿cómo? Esto quiere decir, con estas modificaciones de la utilidad operativa, ¿cuánto incide sobre el indicador que queremos medir? En este caso, el van económico. Entonces, lo que tenemos que hacer es no tipearlo, sino jalar el van económico. Pues jalamos el van económico, que es 143,000. Fíjense de dónde sombreo. Y sombreo estos valores y hago análisis. Ya no busco objetivos, sino tabla de datos. La tabla de datos me dice que el número de entrada es fila, en realidad no es fila, es columna, y entonces me bajo a columna. La celda de entrada de la columna es la utilidad operativa, era, ¿no? Sí. Y aceptamos y nos da las variaciones que pudieran tenerse en valores actuales. ¿Ok? ¿Cómo comprobamos que está bien? En realidad comprobamos que está bien porque sabemos que cuando el van es 143,000, la utilidad operativa fue 130,000. Y ahí está, 140,000. Y entonces ahí está. Lo cual significa, ¿cuál es la explicación? Si la utilidad bajara a 80,000, su van sigue siendo 56,000. Entonces uno construye este vector de las probabilidades de ocurrencia de esas utilidades, ¿no? Por eso digo que no es complejo, pero es la parte más, diríamos, problemática, es definir esto, ¿no? Entonces, en este caso le hemos definido a partir de 70, como pudo poner 80 más 10,000, pero tiene que estar la utilidad operativa en condiciones normales. Igual, este es unidimensional, igual podemos seleccionar cualquiera de las 6 variables y construir la estructura de las posibilidades de cambios que puedan darse, el porcentaje de inversión a financiar. Entonces, parto de 90%, le sumo, le resto 10% y así sucesivamente, y entonces jalo el van económico jalo el van financiero, no, la tira económica, jalo el van financiero. Entonces lo que vamos a medir es porcentaje de inversión a financiar y qué efecto tiene en todos los indicadores, tanto económicos como financieros, ¿no? Entonces, igual sombreo también desde ahí
Recuerden que hemos partido de 90%, le hemos quitado 10% y lo hemos relacionado con los indicadores. Lo que estamos tratando de medir es que si el porcentaje de inversiones adopta distintos valores, ¿cuál es la sensibilidad de los resultados del gobierno, ¿no? Entonces ponemos datos, análisis, tabla de datos, sigue siendo columna, y entonces vemos el porcentaje de la inversión a ser financiada, buscamos, tenemos que ubicar la celda del porcentaje de a ser financiada, el 40%, y aceptamos. Vamos a ver qué pasó con el cuadro, y entonces ya se dio. ¿Cómo comprobamos? Cuando el porcentaje era 40%, el BAN era 143, ¿no? Buscamos el formato, ¿no? Igual el formato. Acá la tasa. Normalmente sale igual la tasa, pero esta es la que no sale igual. Decimos que cuando es 40%, el BAN es 143 y el BAN es 132. Entonces, ahí estamos comprobando que realmente si el porcentaje de inversión se reduce a 20%, el BAN se contrae, ¿no? La tasa de retorno se baja, la tasa de retorno financiera. ¿Ok? Ahora, ese es desde el punto de vista unidimensional, o sea, una variable sobre los resultados, con un resultado o con varios resultados. Y aquí estamos haciendo los dos casos, ¿no? Entonces, construimos, ya sabemos que esto es la parte más anecdótica del tema. Con el mismo método estamos haciendo lo mismo para que sea más fácil de seguir. Y aquí están los porcentajes que hemos visto anteriormente y que le hemos pues entonces, aquí jalamos la variable, vamos a poner el BAN económico. Y seleccionamos estos valores. Datos. Tabla de datos. La entrada en la fila son estas. La fila son el porcentaje de inversión a financiarse y las columnas es la utilidad operativa. Vamos a mirarlo arriba. Bueno, porcentaje de inversión a financiarse. Aquí ponemos el porcentaje de inversión y aquí ponemos la utilidad era, ¿no? Y miramos para qué sucedió. Entonces, cuando la utilidad, aquí están todos los valores que nos da. Formateamos nomás. Ya está. Ya está. Cuando el porcentaje de inversión a financiarse
y la utilidad era 130, evidentemente que el BAN era 143, lo cual coincide, lo cual estas son las variaciones. Si la utilidad es 110,000 y el porcentaje baja 80, su BAN es 119, ¿no? Lo pudiéramos decir, pudiéramos poner un punto, un piso, ¿no? Un punto. Podemos establecer alguna regla, ¿no? De todos los banes mayores, imaginémonos que nos interese 135,000. Entonces, que sea con amarillo, ya está. Y entonces aquí nos está diciendo que si vamos a buscar vamos a escoger cualquier alternativa, pero siempre que el BAN sea mayor a 136,000, está en estos que están con amarillo, ¿no? El resto es menos de 130,000 y no le es interesante dentro del proceso decisional de la empresa, ¿ok? Para eso es el análisis de sensibilidad. El tiempo nos gana, ¿ok? Cuando estamos hablando de análisis de escenario, hay un escenario moderado, hay un escenario optimista y un escenario pesimista. Estos son, diríamos, hay que construir esta tabla. Estos son los criterios que hemos seleccionado, 2, 4, 6, ¿no? Esto fue lo que seleccionamos, ¿ok? Entonces, vamos siempre a análisis de hipótesis, ya no la tabla de datos, sino administración de escenarios. En la administración de escenarios vamos a agregar moderado. Y entonces aquí vamos a poner las celdas que van a cambiar, ¿no? Esta es la utilidad operativa, ya. Vamos a poner en orden. Ya. El monto de inversión, los activos fijos, el porcentaje de activos financieros, la TEA, el costo del accionista y la operativa, ¿ok? Entonces estamos creando el escenario moderado y chequeamos si está, ¿no? El monto de la inversión aquí hay que poner los valores. Un ratito. Vamos a modificar. A ver qué he hecho. Vamos a ser moderado. Ya. Está bien, eso es lo que hice. Eso es lo que hice. Son todos estos 6, ¿no? Punto y coma. Ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
No, no me quiere salir. Oh. Bueno, hay que incluir las celdas que vamos a cambiar. O sea, lo que sea este. Solo que sea este. No creo. A ver. Vamos a mirar si este era. Ya, chequeamos. Ah, pero ahí. Agregar. No. Esto no era. Modificar. B68. 73. 73. 72, 71, 69, y 68, está bien. Ya está. Pero son 6, ahí tengo 5. Los 150, los 80, 10%, el 12. Porque tengo 5. Ah, falta el 40. Profesor, ¿puede agrandar un poquito más, por favor? Ya. Ya, vamos a modificar. Me falta este es B70. B70. No me permitió modificar. Mejor luego no. Ya está. El 40, el 10, el 12 y el 130. Ya está. Ahora sí. Aceptar. Agregar. Optimista. Voy a cambiar. Los 150 ya no es 150, sino 140. El 80 no es 80% porque no es optimista. El activo fijo va a ser menos activos fijos. Ese 70%. Es tanto por uno, ¿no? 70. El otro es 8%, o sea que la TEA lo está castigando. 8%. El costo del accionista era 10%, era 12% el anterior. Ah, no. Era 10%, lo está poniendo 8%. A ver, este es 70, este es 50, este es 8%, este es 10% y la utilidad es 150. Agregamos el pesimista. Entonces el pesimista ya no es 150, sino 170. El porcentaje no es 80, sino 90. El 3 es porcentaje a financiarse,
es 20. Este es 12%. Este es 14%. Y este va a ser 110.000. 110.000. ¿Ok? Vamos a chequear lo optimista que creo que me... modificar. 140.000, 70, 50, 8%, 10% y 150. Ya está. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es resumir. Este nos está pidiendo... ¿Qué nos está pidiendo aquí? Informe, que lo saque en otro archivo. Entonces no salió como tabla dinámica. No quiero como tabla dinámica. Profesor. Sí, Sí, dime. Sandra. Me parece, no sé si me estoy equivocando, pero igual consulto por si acaso, si es que el Meet está configurado para que acabe a las 10:15, Sí, porque pues, ya son las 10:14. Tal vez se corta mientras que usted pero está bueno, explicándonos. esa es la tabla que hacemos y nos va a dar los resultados, tal como lo hemos hecho. ¿Ok? Lo que yo quiero decirles es que los resultados que hagamos en un proyecto, no debemos acabar con el flujo de caja, que por muy serio que haya sido, si no tenemos que presentarle, si el precio es tanto, el valor presente neto, tu punto de equilibrio te va a dar tanto. Entonces, diríamos, podemos señalar los márgenes de cambios que podrían darse en el futuro. Ese es en realidad lo que yo quería mostrarles. Ese análisis de sensibilidad es más que nada de carácter ilustrativo, porque no lo vamos a poder hacer en el examen, porque no vamos a tener Excel, ¿no? Pero no quería dejar de ponerlo. No sé si tienen alguna pregunta para el examen. Profesor, vendría justamente como cuando habían hablado de estudio técnico. Oh, no, es mi internet. ¿Profesor? Sí. Ya, no, es que pensé que se me había ido el internet. Ya, no, que en el estudio técnico había un ejercicio de Excel que se dio cuando era en la época de las tomas. Si es que eso es un ejercicio similar vendría, creo que lo había Parecido, mencionado en de su los que momento. están en los apuntes. Recuerden que ustedes, tienen todas estas sesiones. De todas estas sesiones, diríamos, va a entrar lo que está sombreado, que es el estudio técnico y los criterios. En cada uno de esos apuntes hay ejercicios. Entonces, para no generarnos inconvenientes con nadie, ¿ok? Para no generar inconvenientes con nadie, los ejercicios que voy a poner un ejercicio del estudio técnico y un ejercicio del criterio. Y van a salir de los que están en mis apuntes o de los que están en el libro de Zapac, pero más en mis apuntes. ¿Ok? Porque, por ejemplo, el estudio técnico debe tener 40 ejercicios, el criterio técnico como 40 o más, la preparación también tiene otros más. Evidentemente, como vamos a pedir indicadores de valor actual, tasa interna de retorno y todo lo vamos a hacer en términos manuales, entonces voy a hacer ejercicios de 5 años. ¿Ok? Evidentemente tiene que ser parecido al que hemos hecho, pero de los que están en los trabajos. ¿Ok? ¿Estamos? Ya, profesor.
pero expresa tu idea, ¿no? Yo no, lo que yo estoy diciendo es lo que tengo programado, pero si hay alguna sugerencia, la discutimos, no tengo mayor, mayor interés de eso, ¿no? ¿Ok? ¿Preguntas? Danixa, ¿tiene preguntas? No, profesor, todo claro. Ok. Carolyn, no lo veo, Carolyn. No entró Carolyn. Ok. Bien. Igual a través de los delegados, me pueden canalizar alguna consulta o si hacen un ejercicio y quieren que los valide, lo pueden enviar y yo les voy a contestar. ¿Ok? Si el domingo quieren alguna reunión porque tienen varias consultas, coordinan con el delegado y yo veo en qué momento lo podemos hacer. ¿Ok? O el lunes también podemos, en lugar del domingo, el lunes puede ser. O el domingo, ¿no? Pero todo coordinado con el delegado, porque la delegada, yo le tengo que dar una hora, ¿no? Que más o menos yo disponga. Ahora, puede ser el domingo en la noche después de las 8:30, o puede ser el lunes después de las 7. ¿Ok? Pero solamente para consultas o solamente porque tienen un ejercicio y quieren ver si lo que han hecho está bien, entonces me lo presentan, yo les digo, no, aquí está bien, sí, acá está mal, ahí yo les puedo hacer algún tipo de acotación. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profesor. Ok. Ya, profesor. Ok, profesor. Johan tampoco ha venido, ¿no? Sí, profesor. Ya, le hace presente a Perla, por favor. Está bien. Ok, gracias. Bueno, ha sido un gusto. Una pena que ya hemos terminado así, abruptamente por la toma del local. Me hubiese gustado terminar el curso presencialmente, pero así es la vida. Dime, Miguel, Portal. Raúl. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Allá, lo de los apuntes sí es confirmado, o sea que ya no vamos a usar apuntes. Todavía no es confirmado. Ya, Pero no se confíen en eso, porque puede que sea sin apuntes esta vez. Pero para eso, yo no les puedo decir sino hasta que no haga las preguntas. Pero en principio estoy tentado a hacer otro tipo de preguntas diferentes y eso me lleva a tener cuidado con un ofrecimiento que no sé si lo voy a poder cumplir. Por eso le digo de antemano, de repente no hay apuntes. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profesor. Pero no es seguro porque no he hecho todavía las pruebas. Recién el sábado y domingo voy a hacer pruebas, ¿no? Porque yo me demoro 4 horas para hacer una prueba, entonces entre sábado y domingo tengo que hacer las pruebas de los 3 cursos que tengo esta próxima semana, ¿no? Profesor, dijo si resolvíamos un ejercicio y le mandábamos a su correo. Me lo mandan a mi correo o el domingo me piden una reunión porque eso ayuda al resto, ¿no? El resto que no ha tenido tiempo para hacer, lo va a mirar y por lo menos ya tiene una idea, ¿no? Okay, Pero que si me lo manda yo te voy a contestar a ti y al resto no va a conocer. Pero si me pides una reunión, yo no tengo ningún problema de mirarlo delante de todos. Es una decisión de ustedes. Yo no quiero que se sientan presionados para una reunión, ni quiero que se sientan presionados por nada. Yo quiero que estén libres para tomar sus decisiones. Pero yo estoy predispuesto siempre a poder apoyarlos. ¿Ok? Si me lo mandas a mi correo, yo te voy a contestar a ti. Claro. Pero recuerda que yo te contesto en las noches. En el día casi no entro a la máquina. Hay muchos partidos. Estamos en las... Profesor, Estamos en...
en los cuartos de final. Profesor, Dime, Sandra. sí, si fuese el domingo, ¿en qué 8:30 más o menos. Después de las 8:30, pues. rango de horario puede ser? Sí, se da 30 minutos porque son preguntas, 15 minutos, son preguntas, son que me muestran un ejercicio, yo le digo está bien, no está bien, etcétera. ¿Entiendes? Algo No es que yo voy a dictar una clase. Además, igual. Claro, algunas preguntas cuando vamos a estar estudiando, ¿no? Y vamos a ver cuando estamos Si tienen estudiando alguna cositas pregunta ahí salten, que no se entiende, y ya, entonces la apuntas a un costadito, como para coordinas con la confirmar. delegada y ya Ya, está. profesor. Recuerden que yo tengo 2 salones, entonces tengo que definir, de repente un salón 8:30 y el otro salón 9:30. ¿Entienden? Ya. Ya, muchas gracias. Qué pena No hay que ningún hayamos problema. acabado así. Sí, Sí, sin pues hemos compartir. acabado así. Bueno, disculpen las Ya, profesor, muchas gracias. bromas Entonces que estamos les he coordinando con la hecho, pero delegada. es así. Ha sido un gusto. Ya, profesor. Igualmente, muchas gracias por la clase. No, ustedes. Hasta el examen, entonces. O bueno, la recuperación. Sí, no hay problema. Ok, cuídense. Un abrazo. Gracias, profesor. Muchas gracias, Cuídense, profesor. Sandra. Hasta No, el gracias, domingo profe. o el martes. Hasta el domingo.